Ahí está. Pueden participar, para que digan, ay, sus compañeros participan más que nosotros, los del otro bloque. Entonces, siguiendo con esta parte de las permutaciones, porque uno piensa que son cosas diferentes las permutaciones y las combinaciones, pero esto no necesariamente es así, ¿vale? De hecho, las combinaciones, y lo dije en el otro material que ya tiene disponible ahí en la plataforma, creo que ya lo tienen disponible en la plataforma, el que tiene que ver con combinaciones, resulta que las combinaciones solo son un caso particular de las permutaciones. Por tanto, si ya entendimos las permutaciones, entender las combinaciones tiene que ser más simple, ¿vale? Entonces, nuevamente vamos a suponer que tenemos un grupo de n elementos. Es decir, que tenemos un conjunto que podría ser un espacio muestral con n eventos elementales, ¿sí? Con n eventos. Y resulta que de estos n elementos los podemos separar. N1 se pueden agrupar en una categoría. Categoría 1, ¿sí? N2 se pueden agregar o se pueden agrupar en una segunda categoría. Y así sucesivamente, ¿no? N3 en una tercera categoría, N4, hasta NK en una categoría késima. En una categoría késima, ¿sí? De manera que los podemos clasificar, pero el hecho de que los clasifiquemos también hace que a los elementos de esa categoría no distingamos entre ellos. O sea, solo sabemos que, por ejemplo, aquí, en la semana pasada, a sus compañeros los clasificamos en foráneos, ¿qué más? Viajeros y locales. Entonces, sabemos eso, y lo único que sabemos es cuántos viajeros, cuántos locales y cuántos foráneos hay. Es lo único que los distingue. Entre viajeros ya no distinguimos quiénes, o sea, no distinguimos nada más. Entre locales ya no distinguimos. Y entre, ¿cuáles faltan? ¿Foráneos? Entre foráneos ya no distinguimos más allá de que ellos son foráneos y los otros no. ¿Sí? Pero ya no distinguimos. De manera que si sucede esto y nosotros queremos calcular el número de permutaciones, cuando existen categorías y dentro de esas categorías ya no distinguimos a los elementos que pertenecen a esa categoría, entonces el número de permutaciones se calcula mediante la siguiente expresión. Sería n factorial, ¿sí? Sobre n1 factorial, n1 factorial por n2 factorial y así hasta nk factorial, ¿sí? Entonces, ahora supongamos, de aquí, levante la mano, bueno, para empezar somos 14, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo. De aquí ustedes son n igual a 14. A ver, levante la mano, ¿quiénes son viajeros? Es decir, no viven en Pachuca, pero no llegaron a rentar a Pachuca, sino que viajan diario. 1, 2, 4, 5, 6. Entonces podemos decir, la primera categoría, la de los viajeros, ¿son cuántos dije? 6. La segunda categoría, la de los foráneos. A ver, ¿quién es foráneo? Son 4, 5. 5. De manera que N3 es igual a el número de locales. Entonces, el número de locales son 3, ¿verdad? Tenemos 3 locales. Entonces, ¿cuántas permutaciones podemos hacer de ustedes si dentro de los locales todos son iguales, dentro de los foráneos todos son iguales y dentro de los viajeros todos son iguales? Pues eso sería 14 factorial sobre 6 factorial sobre 5 factorial sobre 3 factorial. Y ahorita vamos a ver cómo es eso de que sean iguales, ¿no? Entonces, ¿esto cómo sería?
¿Cuánto es eso? Ahí me dio 168.168. 168.168. ¿Sí? Entonces, la pregunta es que ustedes dirán, a ver, ¿cómo es que somos iguales? Bueno, no es que sean iguales, ¿no? Pero vamos a ver. Tal vez sea complicado de visualizar ahora, ¿no? Pero supongamos que tenemos algo más simple, que no son ustedes, porque ustedes no son un conjunto simple, ¿no? Supongamos que tenemos un conjunto que está formado de una manera muy, muy simple, ¿no? Es A y B. Entonces, ¿cuántas permutaciones podemos hacer con A y B? ¿Sí se acuerdan qué son las permutaciones, no? ¿Qué son? Ah, perdón. Así. Tenemos un conjunto que es el conjunto de la A con la B. ¿Cuántas permutaciones podemos hacer con ese conjunto? Dos, ¿verdad? ¿Cuáles serían? AB y BA. ¿Sí? Ok. Supongamos que ahora tenemos un C2, que tengamos A, B y C. ¿Cuántas permutaciones podemos hacer? 6, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son n factorial. Y aquí es 3 factorial, pues es 3 por 2 por 1. Entonces serían A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B y C, B, A. ¿Sí están de acuerdo? Pero ahí, porque si se dan cuenta, todos son diferentes. ¿Sí están de acuerdo? Todos son diferentes. Pero ¿qué pasa si de alguna manera yo puedo decir, es más, vean, yo voy a agregar otra, así, y voy a decir, voy a agregar, no, así lo voy a dejar. Así lo dejamos. Entonces vean que de estas letras tengo de dos tipos en ese grupo. ¿De qué tipo de letras tengo en ese grupo? Vocales y consonantes. Entonces puedo decir, tengo una vocal y tengo dos consonantes. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo solo las puedo distinguir, entonces me quedaría así. El C, caray, le puse C2, pero se parece a ese C. Sería C3, que está formado a partir de C2. ¿Se dan cuenta? La primera, ¿qué es? Vocal. La segunda, consonante. Y la tercera, consonante. ¿Puedo distinguir entre la segunda y la tercera? Sí, es más, si solo me hubieran puesto así, no es cierto, no puedo. Bueno, tal vez sí. Así. Esto lo vamos a poner aquí. Así. No sé si se puede. No puedo. No puedo. Bueno, supongamos que puedo tapar estas letras, ¿no? Y que ustedes no sepan de dónde viene el C3. Solo saben que tienen una V y dos C, o sea, CC. Eso significa que en el conjunto de arriba ustedes tenían una vocal y tenían dos consonantes. Si no hubieran conocido el de arriba, ¿ustedes podrían saber cuáles son las consonantes? No. Lo único que podrían saber es que, pues sí hay dos, pero no sé cuáles son. Por tanto, podrían hasta ser la misma. Entonces, ya no distinguen entre dos de ellos. ¿Por qué? Porque los estoy clasificando. A la vocal B y a la vocal C las están clasificando en una categoría. Eso significa que, por ejemplo, si queremos hacer ahora las permutaciones, aquí nos quedarían así, vean, nos quedarían V, CC. La que sigue sería que V, CC, pero esta permutación y esta permutación ya son iguales. Por tanto, esta ya no la pongo. ¿Sí? Porque son iguales. ¿Sí las ven? Ok. Esta permutación, ahora la que seguiría sería CVC. ¿La que sigue? CCV. ¿La que sigue?
CVC. Esta es igual a esta. Y la última sería CCV. Esta sería igual a esta. De manera que si yo solo considero las que son diferentes, entonces se redujo el número de permutaciones. Solo vamos a tener VCC, CVC y CCV. El número de permutaciones se redujo debido a que algunos de los elementos los agrupamos en una categoría de los cuales ya no distinguíamos quién era qué. ¿Sí? De la misma manera en la que hicimos la parte de ustedes que son, por ahora todos son 14 y son bien diferentes. O sea, yo los veo y todos son bien diferentes. Pero si de repente me tapo los ojos y digo, es que tengo 6 que son viajeros, 5 que son foráneos y 3 que son locales. ¿Cuántas permutaciones puedes hacer si solamente distingues eso de ellos? El número de permutaciones va a ser esto, ¿no? Bueno, y aquí sería lo mismo. Vean, ¿cuántos elementos tenemos aquí? 3. Eso sería 3 factorial. Sobre, en la primera categoría, ¿cuántos tenemos? 1, ¿verdad? Que es esta. Sería sobre 1 factorial. En la segunda categoría, ¿cuántos tenemos? Sería 2 factorial. Pues esto sería 3 por 2 por 1, ¿verdad? Y abajo sería 1 por 2. Entonces, este simplifican, y este simplifican, y nos quedan 3 permutaciones. Que eso ya lo sabíamos porque aquí ya las habíamos escrito. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen categorías, esas categorías, categorías que clasifican a varios elementos de su conjunto, eso va a generar que el número de permutaciones se reduzca, si es que dentro de esas categorías ustedes ya no pueden identificar quién es quién, solo separan por categorías. ¿Sí se entiende? Vale, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver, déjenme, esto lo voy a escribir con letra de computadora. Yo sé que ustedes no conocen o sea, esto que voy a poner es un ejemplo tal vez malo para ustedes. Perdónenme, debí habérselos puesto a los estudiantes de medicina o algo así, porque yo sé que de esto ustedes no conocen. Discúlpenme, pero es que a veces uno se deja guiar. Determina el número de permutaciones posibles con la palabra. Y ahí sí, esa palabra, yo sé que ustedes no conocen de esto, pero ¿qué tal que sí, no? Entonces, ¿cuál es el número de permutaciones que se puede hacer con esa palabra extraña para ustedes? ¿Qué significa eso? No, sí, yo sé que ustedes no conocen, ¿no? Entonces, vean. Aquí hay que observar cuántas veces, aquí hay que clasificar, ¿verdad? Tenemos n igual a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Están de acuerdo? N es igual a 10. N1 ¿a qué correspondería? N1 ¿cuánto valdría? 2, porque ahí tenemos 2 que pertenecen a una misma categoría, a las que son C. Entonces, N1 es igual a 2. N2, ¿a qué es igual? A 3, porque hay 3 letras que son que son E, que son iguales, que están en una misma categoría. ¿Ok? N3, ¿a qué es igual? A 2. N4, la V, ¿verdad? 1. N5, ¿cuál sería? La I. Y N6, 1, que es la A, ¿sí? De manera que el número de permutaciones que se puede hacer con eso sería 10 factorial sobre
2 factorial por 3 factorial por 2 factorial por, aquí sería 1 factorial. Esto yo no lo pongo, pero lo pongo por compromiso, ¿no? Porque se vea cómo se está utilizando la expresión. Entonces, ¿esto a qué sería igual? 151.200. Entonces yo creo que para el examen les vamos a poner un solo problema de estos. ¿Cómo ven? Lista los elementos del número de permutaciones. O sea, que escriban los 151.200. ¿No? No, es... Vale. ¿Sí se entiende esta parte de las permutaciones? Está muy fácil, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Allá? ¿A poco no está bien fácil? Ok. Por eso yo no entiendo cuando me dicen, es que yo no entiendo eso de las combinaciones. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, antes de eso vamos a poner otro ejemplo. Aquí está. ¿De cuántas formas se puede cubrir? Se pueden cubrir las 5 ¿vale? Entonces dice, ¿de cuántas formas se pueden cubrir las 5 posiciones? 5 posiciones de un equipo de baloncesto con 12 jugadores. Con 12 jugadores que pueden jugar. Y aquí vamos a poner una lista. Aquí la restricción es poca, ¿no? No somos expertos en ser directores técnicos o coach de un equipo de baloncesto. Entonces, 2 de ellos son pivot, 3 son escoltas, 3 son alas o aleros. 2 de ellos son ala pivot. Y 2 de ellos son bases. Sí. Okay. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sería 12 factorial sobre cada uno de las n's. Sería 12 factorial sobre cada una de las n's. ¿De cuántas formas se pueden cubrir las 5 posiciones? ¿Sí será? Ojo que estas 5 posiciones son fijas en el campo de juego, es decir, tiene que haber un pivot, una escolta, un alero, un ala pivot y una base. Entonces, ¿cuántas posiciones diferentes tenemos? 5. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas opciones hay para llenar la de pivot? 2. Para llenar la de escoltas? 3. Para llenar la de aleros? 3. Para llenar la de ala pivot? ¿Cuántos? 2. Para llenar la de bases? 2. Entonces, ¿de cuántas formas lo podemos cubrir? Sería 9 por 8, 72, ¿no? Sea 72 el número de permutaciones que, ¿sí?
Sí, ¿verdad? Sí, porque es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 9, 72, sí. Entonces, 72 es el número de permutaciones que podemos hacer tomando de 5 en 5 cuando además tenemos categorías. ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme, voy a copiar otro ejercicio. Entonces, a ver, vamos a tratar de resolver este problema. Ay, ¿ya aparece? No. Y ahí está, ¿no? ¿Sí se ve? Ay, ¿no se ve el problema? Déjeme ver qué hacer. A ver, déjeme copiarlo así, Ojalá que se copie. Bueno, posiblemente se puede copiar con errores. Ahí es mejor. Es que como está copiado de un PDF. ¿Sí se ve? Ahí está, ¿no? No sé si es. ¿Ya estamos grabando? Sí. Entonces tenemos ese problema. A ver. ¿Sí lo vieron? En los videos que tienen por ahí disponibles. Entonces tenemos que un director técnico, ¿no? Pues acaba de llegar a un nuevo equipo. Y en ese equipo, pues no sabe cómo juegan. O sea, realmente no sabe quién es el bueno, no sabe a quién poner por derecha, no sabe a quién poner por izquierda. Lo único que sabe es que debe alinear a un portero y a 10 jugadores de campo, ¿no? De esos 10 jugadores de campo, bueno, solo el portero que es el único que tiene su lugar seguro. Pancho Ochoa, ¿no? Y después tiene a jugadores que pueden, que se distinguen porque son 3 novatos que son de las fuerzas básicas. Sí, son canteranos. Después hay 4 que son extranjeros, ¿verdad? Qué raro que en ese equipo, ¿sí saben qué equipo era? ¿Quién sabe, verdad, qué equipo era ese? Ni saben quién es Mike Herrera, ¿verdad? ¿No ven fútbol? Sí, recientemente lo estoy viendo. Recientemente, bueno, ok. Entonces, 4 de ellos son extranjeros y solo 3 son de las vacas sagradas, ¿no? O sea, 3 que ya no los mueven. A partir de esos jugadores, ¿cuántas diferentes alineaciones pueden realizar si tenemos esas clasificaciones? Uno de ellos es portero, ¿no? Y los demás, solo sabemos que 3 son novatos, 4 extranjeros, y 3 son consolidados. ¿Cuántas alineaciones podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Igual que el pasado. ¿Cómo es? Son 4. Sí, son 4 clases, ¿no? Porque me está contando al portero. Podríamos poner al portero en una clase N0, ¿verdad? ¿Y N0 cuántos tiene? 1. N1 3. tiene 3, ok. N2, 4. 4. Y N3, 3. 3. De manera que el número de permutaciones, ¿cuánto sería? 36. No sé. ¿Cómo la calculamos? Bueno, yo lo estoy calculando con el ejercicio pasado. N total, ¿a cuántos es? ¿Cuánto es N total? 11. 11, ¿verdad? Porque es N1, o bueno, en este caso N0 más N1 más N2 más N4. ¿Cómo se calcula el número total de permutaciones? Cuando los podemos separar en clases o categorías. Así es, sería 11 factorial, hay que ver.
11 factorial sobre, en este caso n0 factorial, que sería 1 factorial por 3 factorial por 4 factorial por 3 factorial. ¿Eso a qué es igual? $46,200. Eso significa que ese sería el número de posibles alineaciones que podría ser. Bueno, ojo que ahí estamos considerando que el portero no es portero, ¿no? O sea, porque si metemos al portero dentro, eso significa que el portero también puede jugar. Si le ponemos 10 y quitamos esto, si aquí ponemos 10 y lo eliminamos, entonces estaremos decimos, el portero se queda fijo, y entonces así vamos a ver cómo es que podemos ordenarlos. ¿Dónde ponemos a cada uno de los novatos? ¿Dónde podemos...? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería si consideramos al portero como fijo? 4,200. Entonces, digamos, sería 10 factorial sobre todo esto, ¿no? Ok, se reduce bastante, ¿no? ¿Cuánto era? ¿4,000 qué? 200. 4,200. Entonces, pregunta, ¿será fácil poner la alineación de un equipo de fútbol al que acabas de llegar? Es más, ¿alguien de ustedes ha jugado fútbol llanero? O sea, fútbol, ¿Y cómo forman las alineaciones? Porque ahí realmente no hay un estudio o una ficha de cada uno de nosotros que diga, pues yo juego de lateral por izquierda, o juego de central por, juego de central, o juego de 9, ¿no? Realmente no hay una ficha que, entonces ustedes llegan y dices, y recuérdame tu nombre. De repente Jesús dice, no, pues yo soy delantero. No, pues te vas de medio. O sea, realmente ahí no les importa nada, ¿no? Porque de repente, pues dicen, no, es que delanteros tenemos 8 delanteros y los estamos... Es más, puede que todos los que lleguen sean delanteros. Entonces, ¿cómo hacen para...? Pues los acomodan en donde sea. Entonces ahí es más complicado porque el número de posibilidades es mayor. Y para la siguiente semana, dicen, no, es que de mis delanteros 2 no funcionaron. A ver, ustedes que están de defensas, váyanse de delanteros. Es más complicado porque no hay la información que les diga en qué posición debe ir cada uno. Por tanto, y es por eso que a veces sucede, cuando un entrenador de un equipo de fútbol, bueno, vamos a quitar esto porque sí es medio chisme, ¿no? Si tenemos categorías, entonces así sería la forma en las que podríamos calcular el número de permutaciones, ¿sí? El número de permutaciones pues va a ser igual a el número de elementos totales dividido entre los factoriales que corresponde entre los factoriales de los elementos que hay en cada categoría. ¿Sí? Eso es lo que estamos calculando. ¿Sí o no? Ok. Ahora supongamos que solo tenemos 2 categorías. Entonces, nuevamente, supongamos que tenemos n elementos totales en un conjunto. Y supongamos que tenemos solamente 2 categorías. 2 categorías. En la primera categoría, por ejemplo, podemos tener R en la primera categoría. Entonces la pregunta es, en la segunda categoría, ¿cuántos hay? Pues los que quedan, si R hay en la primera categoría, en la segunda categoría hay n menos R. ¿Sí o no? Entonces, si queremos sacar el número de permutaciones cuando solo hay 2 categorías, se hace igual que en el anterior. Es el total de elementos sobre los que hay en la primera categoría. ¿Cuántos son?
R, ¿verdad? Factorial. Y los que hay, el factorial de los que hay en la segunda categoría serían n menos r factorial. ¿Sí se entiende? ¿Tiene algo de diferente con lo que acabamos de hacer? ¿Sí o no? No. Pues, pero cuando solo hay dos categorías, a este tipo de permutaciones se le conoce como combinaciones. Entonces, las combinaciones son permutaciones en las cuales hay dos categorías. Y ya. ¿Vale? Entonces, el símbolo que a veces se utiliza, bueno, el símbolo que se utiliza es este, ¿no? El C, bueno, el NCR, pero a veces también se suele utilizar así. NR. Y que se le conoce como un término binomial. ¿Sí? Esto se conoce como un término binomial. De hecho, si ustedes se acuerdan que para elevar un binomio al cuadrado, un binomio al cubo, un binomio a la cuarta, etcétera, 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 pues pueden hacerlo de dos formas. O utilizan el triángulo de Pascal, ¿sí? ¿Recuerdan el triángulo de Pascal? O utilizan el binomio de Newton. ¿Se acuerdan de la expresión del binomio de Newton? El binomio de Newton tenía estos términos. Hay como coeficientes de los binomios cuando los elevaban a diferentes potencias. Entonces, para entender esto, vamos a hacer un ejemplo. Voy a ponerle pausa para que no se haga infinito. Entonces, tenemos eso. ¿De cuántas formas? Aquí es ese. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar a 3 candidatos recién graduados, todos igualmente calificados, para ocupar las vacantes de un despacho de ingenieros? ¿Sí? Aquí, n, ¿a cuántos es igual? A 8. Y entonces, aquí, mis categorías, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían mis categorías? R igual a 3. R igual a 3, ok. Y n menos r, pues n menos r, ¿me creí? N menos r es igual a ¿cuánto? 5. A 5. ¿Pero qué representarían mis categorías? Pues R sería los aceptados y n menos r son los rechazados. ¿Sí? Entonces, digamos, sería, y esto sería 8 factorial sobre 3 factorial por, bueno, aquí sería 5 factorial, ¿no? ¿Eso a qué sería igual? $56. Vale. Bien. Entonces, pero vean que esto ocurre de manera simultánea. El hecho de que existan 3 aceptados significa que hay 5 rechazados. Es decir, cuando tú metes a 3 en una categoría, ya hay 5 en la otra categoría. Ocurre de manera simultánea. El hecho de que tú clasifiques a uno, a un conjunto, los otros también ya están clasificados. ¿Vale? Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios.